Amada iglesia, muy buenos días. Tengan ustedes ahí desde donde se encuentren. Muy contento, muy gozoso por poder compartirles nuevamente el día de hoy la preciosa palabra de nuestro amado Dios. Saludar afectuosamente a nuestros pastores amados, Jorge y Dina, a nuestros pastores de las misiones, a todos nuestros hermanos amados y a todos los que nos están viendo de diversas partes del Perú y del mundo. De nuevo, repito, es un honor para mí traer la palabra de Dios, la palabra que nos ha sido revelada, la palabra que Él nos ha escrito hace mucho tiempo para la bendición nuestra. Vamos a continuar con la escatología, retomando ahora en agosto estos temas tan interesantes que Dios nos viene hablando. Hemos visto la última vez, cuando tocamos estos temas, un resumen del panorama profético, del reloj cronológico profético, ¿no? Vimos desde Adán hasta el fin de los tiempos. Y ahora es muy importante tocar el tema del estudio del libro de Apocalipsis, ¿no? Y es lo que vamos a comenzar a hacer hoy día. Vamos a hablar sobre el Apocalipsis. El Señor tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros, y ahí donde estás, dile al Señor que te hable, dile al Señor que te revele su palabra, presta mucha atención, no te distraigas con nada. Con mucho respeto y mucho amor vamos a escuchar esta preciosa palabra de nuestro amado Dios. Apocalipsis es un libro, en verdad, muy interesante, ¿no? Es el último libro de la Biblia, de los 66 libros, ¿no? Es el último libro que escribió nuestro amado Dios para nosotros, ¿no? Hoy vamos a entender lo que es el Apocalipsis, vamos a entender a quién fue dirigido, vamos a entender el esquema de esto, vamos a ver quién fue el autor y las circunstancias históricas en las cuales fue escrita, cuál fue el mensaje principal, por qué Dios escribió este libro. Vamos a hacer una gran introducción a este precioso libro del Apocalipsis. No existe libro más bello que relate sobre acontecimientos proféticos que el Apocalipsis, ¿no? En ningún libro del mundo vamos a encontrar ello. Es una palabra revelada de nuestro Señor Jesucristo para todos sus hijos. Con respecto al Apocalipsis han surgido muchos estudios, muchas opiniones, y vamos a adentrarnos directamente a lo que Dios quiere decirnos. Cuando muchos cristianos cogen el libro del Apocalipsis, se desaniman porque no logran entender, ¿no? Les parece muy complicado, les parece muy difícil, y hoy voy a demostrarles a ustedes que el Apocalipsis es el libro más ordenado y más fácil de entender que tiene la Biblia. El Apocalipsis no es un libro difícil de entender. Es difícil porque muchos se han programado en sus mentes que es un libro difícil. Es difícil porque muchos no han comprendido y no han escudriñado correctamente la palabra de Dios. Es difícil, sí, para las personas que no leen la Biblia. Es difícil, sí, para las personas que no les gusta escudriñar la palabra de Dios. El Apocalipsis contiene más de 400 versículos. Y déjenme decirles que el 60% de estos versículos tienen referencia en versículos del Antiguo Testamento. Es decir, que si no has leído la Biblia como debe ser, si no has leído la palabra de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y ahí surgen las dificultades para poder entender estas palabras del Nuevo Testamento, en especial del Apocalipsis. Es muy importante entonces, como dijimos desde el inicio de estos temas, que cada uno de nosotros tome conciencia, en verdad, de poder estudiar con ganas la palabra de Dios, ¿no? Hay que meterle ganas, como siempre digo, ¿no? Hay que echarle las ganas, más que eso, hay que tener el anhelo de poder aprender y comprender lo que Dios quiere. Y Dios quiere que sepas la palabra de Dios. Si no, no lo hubiera dejado a nosotros, ¿no? No es un libro difícil, no es un libro imposible de comprender. Es un libro, en verdad, si nosotros lo leemos con amor,
con muchas ansias, con mucho anhelo de Dios, pues se revela hacia su pueblo. Así es que, sin más preámbulo, vamos a adentrarnos al Apocalipsis, ¿no? Todos los libros de la Biblia son importantes, en realidad, todos, ¿no? Pero el Apocalipsis es el último libro en ser escrito y por lo tanto tiene un valor muy especial, porque es la culminación de la revelación de Dios para sus hijos, ¿no? Además, este libro despierta una fascinación especial entre todos los que lo leemos, porque en él se predicen los hechos que van a acontecer en el futuro, ¿no? En él se describen el fin del mundo, en él se describe quién es el anticristo, en él se define cómo va a ser el reino milenial del Señor Jesús, en él se describe cómo son las resurrecciones, en él se describen temas muy, como dicen los jóvenes, muy alucinantes, temas muy bellos, que muchas preguntas han surgido a lo largo de la historia, ¿no? Con respecto de qué sucede después de esta vida, cómo terminará el mundo, el mal vencerá al bien o el bien vencerá al mal, cuál será el destino de Satanás, el anticristo cómo será manifestado, cuál será el destino de Israel, cuál será el destino de la iglesia, habrá cielo, habrá infierno, Satanás será vencido siempre o no será vencido, cómo será el juicio de Dios. Todas estas interrogantes que el hombre siempre se hace están escritas y detalladas ordenadamente en el Apocalipsis. Así es que es un libro en el cual yo os exhorto a que lo lean con muchas ansias, con muchas ganas, porque es un libro que Dios lo ha escrito para ti, hijo amado de Dios. Entonces, ahora en estas circunstancias que estamos viviendo, que ya hemos venido hablando a través de esta serie de prédicas y a través de los lives que hemos estado haciendo, tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos en los cuales estamos viendo cómo se está preparando el mundo para lo que va a ser el final de los tiempos, para lo que va a ser el gobierno del anticristo aquí en la tierra, para lo que va a ser esos 7 años de tribulación tremenda. Vemos en nuestras narices, estamos viendo cómo se está moviendo la economía mundial, cómo se está moviendo la política mundial, cómo se está moviendo estas crisis a nivel mundial, apostando todo para que se dé cual fue revelado hace 2000 años, mediante la revelación al apóstol Juan, todo lo que estamos viviendo hoy en día. En nuestras narices se está cumpliendo el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro precioso, como les decía, y vamos a adentrarnos al estudio de este precioso libro, ¿no? Al entrar al estudio del Apocalipsis a veces da la impresión de entrar a otro mundo, ¿no? A algo completamente diferente de todo lo estudiado, ¿no? Y definitivamente nos encontramos en el Apocalipsis, por ejemplo, con 4 seres vivientes, con aspectos de león, de buey, de ser humano o de águila, que cantan al Señor un cántico nuevo, un canto de origen con gran contenido teológico, podemos decir. Es un libro de mucho simbolismo que es fácil de descifrar, porque mucho de ese simbolismo está explicado en el mismo libro de Apocalipsis y en muchos libros del Antiguo Testamento, ¿no? Hay muchas personas a las que el libro del Apocalipsis les produce temor, ¿no? Y también quiero dirigirme a esas personas, a aquellas personas que refutan mucho la palabra de Dios, queriendo solamente escuchar lo que quieren escuchar. Hay personas que se escandalizan cuando en las iglesias se predica temas de infierno. Hay personas que piensan que eso no es palabra de Dios. Hay personas que tienen miedo al escuchar justamente temas como los que habla el Apocalipsis, ¿no? Plagas, juicios, terremotos, muerte, destrucción, Armagedón, juicio final. Entonces hay muchas personas
Y muchas iglesias que prefieren no tocar esos temas porque supuestamente hieren la susceptibilidad de los oyentes, de las ovejas. Y esto está mal, definitivamente. ¿Por qué está mal? Porque el Apocalipsis fue escrito por el Señor. Y es uno de los 66 libros. Y es el último libro que fue dejado a la iglesia para que tengamos conocimiento de los eventos que van a venir. Aquellas personas que no les gusta escuchar estos temas, sencillamente no están sincronizados con el Espíritu de Dios y muy probablemente estén andando más en la carne que en el Espíritu. El mismo autor, Juan, parecía ser consciente, ¿no?, de que muchos se desanimen ante tantas dificultades, ¿no? Y Apocalipsis 1:3, por ejemplo, nos habla sobre una gran bendición. Es el libro de la Biblia en cual en el primer capítulo nos trae un regalo, un premio, ¿no? Y Apocalipsis 1:3 dice justamente, ahí lo tienen ustedes: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Definitivamente, este aliento que nos da Dios, este premio que nos da al leer este libro, justamente es para borrar esos miedos y esos temores que pueden surgir al estudiar estos temas. Dios nos dice: bienaventurado aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, de este libro, y guardan las cosas que en ellas están escritas, que las atesoran, que las escudriñan, que las estudian, que las meditan. Eso es guardar. No simplemente tenerlo encerrado en un cajón. No, guardar las cosas que en ellas están escritas significa aprenderlas, comprenderlas, enseñarlas, meditarlas. Entonces, el Apocalipsis es un libro precioso. Y es tan fácil de entenderlo que vamos a comprender en el primer capítulo y en el primer versículo qué es el Apocalipsis. Cuando te pregunten a ti qué es el Apocalipsis, pues acuérdate de Apocalipsis 1:1 y suficiente. Así es que, ¿qué dice en Apocalipsis 1:1? ¿Qué cosa es el Apocalipsis? Ahí está. Es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Está clarísimo. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? Es simple y llanamente la revelación de Jesucristo para su pueblo, para sus hijos. Eso es el Apocalipsis. Es un libro de revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Dice, para manifestar a sus siervos, los hijos de Dios, levanten la mano, las cosas que deben suceder pronto. Es un libro profético, ojo. Y las declaró enviándolos a su siervo Juan, que es el autor humano, por medio de un ángel, ¿no es cierto? Así es que esto es muy interesante. El Apocalipsis se da en un contexto muy especial, ¿no? Porque ya sucedía que habían pasado aproximadamente 66, 67 años de que Jesucristo había ascendido, se había ido del planeta Tierra, y en estas circunstancias el poderío romano estaba muy fuerte y comenzó una persecución muy fuerte a la iglesia, persecución con matanzas, persecución con crímenes salvajes hacia los cristianos. En esta persecución justamente atrapan al apóstol Juan y lo mandan al exilio a la isla de Patmos, ¿no?
que es una isla que se encuentra en las costas de lo que hoy es Turquía, para que lo entiendan, y donde se encontraban las 7 iglesias que también ya estudiamos antes, ¿no? Las 7 iglesias del Asia. Este contexto nos da a entender justamente qué circunstancias fue. Entonces, Juan el apóstol estaba preso, estaba exiliado en esta isla, y es ahí cuando se le presenta un ángel a revelarle lo que Dios tenía para nosotros. Y es ahí también donde Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, el Rey glorioso, también se le presenta al apóstol Juan, su gran amigo, para revelarle todo lo que Dios le estaba diciendo que escriba, ¿no? Entonces, estas son las circunstancias en las cuales se escriben, ¿no? Y con respecto al autor, ¿no? Quiero que abran sus Biblias, y eso también está en Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Nos relata justamente quién es el que ha escrito esto, ¿no? En Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios. En Apocalipsis 2.7, en el 11.17, en el 2.19, también en Apocalipsis 3.6, en el 3.3 y en el 3.22, nos dice, por ejemplo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu Santo, es el que también está hablando. Y el Apocalipsis termina en Apocalipsis 22, 18 al 19, diciendo que no se debe modificar las escrituras que están inspiradas por Dios. Por lo tanto, el autor de este libro es definitivamente Dios, ¿no? El Señor nuestro amado Rey de Reyes, es el autor de este libro, y el autor humano a quien le es transferido todas estas revelaciones es el apóstol Juan. Ahora, Apocalipsis viene del griego apocalipsis, ¿ah? Ahí para que lo anoten, ¿no? Viene griego apocalipsis, ¿no? Que definitivamente significa revelar algo, descubrir algo, ¿no? Esto es lo que significa Apocalipsis. Es un libro entonces de revelación, de descubrir algo, de manifestar algo. No es un libro, por lo tanto, como muchos creen, como muchos piensan, no es un libro que hay que ser ocultado, no es un libro que hay que ser no estudiado, no es un libro oculto, no es un libro difícil de entender, al contrario, es una revelación de Jesucristo a sus siervos, a sus siervos, a sus siervos. Si tú eres siervo de Dios, pues di amén, este libro es para mí. Ojo, lo que pasa es que el diablo, que es engañador, viene engañando a muchos siervos y les hace creer sus mentiras, como que no, este libro es difícil de entender, este libro no es para ti, este libro solo es para pastores, este libro solamente es para escatólogos. Mentira. Este libro es revelación para todos los siervos de Dios. Y siervo de Dios es aquel justamente que trabaja para Dios, que le sirve. Y de ahí la importancia que siempre enseñamos en Abbey Church, que es el servicio a Dios, el servicio predicando, el servicio en el templo, el servicio como administradores, como anfitriones, el servicio como pastores, como maestros, el servicio como maestros de niños, el servicio como trabajar en comunicación en estos tiempos, el servicio de la intercesión, el servicio de la consolidación, el servicio en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en los hombres, en las mujeres, el servicio de ayuda y todos tantos servicios que están escritos en la palabra de Dios, en los cuales podemos ser útiles en el reino de Dios, en una iglesia. Así es que si tú eres siervo de Dios, alégrate, estas palabras para ti. Y deja de creerle al diablo que te hace creer que este es un libro oculto. Por el contrario, es un libro de revelación, apocalipsis. Recuerda lo que significa en el griego, apocalipsis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, desbaratamos las mentiras del enemigo
de que este libro es difícil, es oculto, no. ¿Ok? Es un libro precioso. Y les voy a enseñar también una manera muy práctica de cómo el Apocalipsis se puede dividir. Hay muchas formas de estudiar el Apocalipsis y de dividirlo, ¿no? Hay una forma muy, muy linda que yo aprendí hace muchos años, en las cuales el Apocalipsis nos es revelado. Entonces, en Apocalipsis 1:19 está la respuesta de cómo está dividido el libro de Apocalipsis. También es otra cosa muy importante que tienes que saber. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:19? Dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Repito, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Yo les invito a abrir sus Biblias en este hermoso libro de Apocalipsis y vamos a leer los primeros versículos. ¿De acuerdo? Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, dice, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Repite conmigo: el tiempo está cerca. Y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes. ¿Para quién? Para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes. Ojo con ello. Y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la palabra. Y dice Jesucristo hablando aquí: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Padre. Y continuamos, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, dice: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, dice Juan, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, ahí están las figuras simbólicas, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, era Jesucristo, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le echó refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies.
Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto en ese momento, las que son y las que han de venir después de estas. Y aquí vemos, por ejemplo, de arranque, como que el Apocalipsis no es difícil, porque aquí revela justamente esas imágenes simbólicas que estaban escritas versículos atrás. ¿Y qué dice? En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, hemos visto en este primer capítulo qué es el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Para quién? Para sus siervos. ¿De qué? De las cosas que van a suceder pronto. Es un libro profético. Entonces, vamos a dividir Apocalipsis en 3 partes. Según Apocalipsis 1:19, que Jesucristo mismo le hablaba a Juan y le dijo: escribe las cosas que has visto. Y esto se refiere al capítulo 1, justamente, en las cuales Juan estaba presenciando este ángel poderoso que venía a él, a Jesucristo que se le manifestaba a él, y Jesucristo le dio la orden: escribe las cosas que has visto. Es el capítulo 1 de Apocalipsis. Y luego ahí dice: y las que son. Y definitivamente esto se refiere al capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Repito, se refiere al capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. ¿Y qué se refiere esto? Se refiere justamente el mensaje a las iglesias que hemos leído y que hemos estudiado nosotros, ¿no? Entonces, este capítulo 2 y capítulo 3 abarca el mensaje a las 7 iglesias. Todas ellas eran congregaciones en pleno funcionamiento durante la vida de Juan. Y Dios se basó en esas iglesias, como ya estudiamos hace tiempo, para ver qué cosa era el simbolismo, lo que representaban cada tipo de cristiano y las iglesias de todos los tiempos y el tipo de iglesia que existía, ¿no? Y estudiamos eso y pueden hurgar ustedes en YouTube el mensaje a las iglesias. Entonces, capítulo 1, Dios le dijo: escribe sobre las cosas que has visto. Capítulo 1 es la primera parte del libro de Apocalipsis. De ahí, sobre las cosas, ¿qué cosa dice? Las que son, las que estaba viviendo en ese entonces Juan. ¿Y esto cuál era? El capítulo 2 y 3, que justamente se relata el mensaje a las 7 iglesias, ordenadamente, ¿de acuerdo? Y Apocalipsis 1:19 sigue manifestándonos. ¿Qué cosa dice? Y las que han de ser después de estas. Repito, la primera parte de Apocalipsis es el capítulo 1, es sobre las cosas que has visto. Luego las que son, capítulo 2 y 3, mensaje a las iglesias. Y la tercera parte que podemos dividir el Apocalipsis son las cosas que han de ser después de estas. Del capítulo 4 al capítulo 22. ¿Sí? Y esto se inicia con el capítulo 4 con una frase que es metatauta, que es el recordatorio de que Juan estaba iniciando la porción profética del libro. Y vamos a la Biblia, al capítulo 4 de Apocalipsis, para que se den cuenta. Sigan ahí con su Biblia en mano y vean lo que dice el capítulo 4. Dice: después de esto, y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Ven qué sencillo es? Entonces, del capítulo 4 al último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, se relata entonces la tercera parte del libro, que son acontecimientos futuros, que tienen que ver con todo lo que hemos estado estudiando sobre
la apostasía, sobre el arrebatamiento, la gran tribulación, las bodas del Cordero, el Armagedón, el milenio, el diablo atado, el diablo desatado, la segunda guerra contra Gog y Magog, el juicio al trono blanco, el lanzamiento de Satanás al lago de fuego y azufre por toda la eternidad, el nuevo cielo, la nueva tierra. Tiene que ver con todos estos acontecimientos que van a suceder pronto, y nosotros ya estamos viviendo ya en estas profecías, estos capítulos. Ya estamos en la apostasía, como lo hemos visto, y ya estamos entre la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que estudiamos, una iglesia apóstata, y la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que Cristo se va a llevar y a la cual nosotros anhelamos pertenecer siempre. Esa iglesia fiel y verdadera, esa iglesia que sirve al Señor, que guarda su vida para la pronta venida del Señor, y no como la iglesia de la Odisea, que eran cristianos apóstatas, cristianos que se iban de las iglesias, cristianos que renunciaban a los títulos que Dios le daban, cristianos carnales, cristianos que su corazón estaba entronado en Satanás, cristianos que más que predicar criticaban, cristianos que más que alentar a otros los juzgaban, cristianos que más que predicar la palabra de Dios se encargan de dividir la iglesia, de sacar personas de las iglesias, de hablar mal de las personas que les dieron de comer, de hablar mal del reino de Dios, cristianos amargados que comienzan a hablar mal de Dios, comienzan a hablar mal de la palabra de Dios, comienzan a hablar de cosas en verdad absurdas. Estamos en esos tiempos. Y el Apocalipsis fue justamente revelado para que nosotros sepamos todo esto y no cometamos el error de ser, por ejemplo, parte de una iglesia apóstata, ser parte de cristianos apóstatas. La palabra de Dios es tan preciosa, el Apocalipsis es tan hermoso, que justamente se nos revela quién y cómo va a ser el anticristo, y nos da sus características, nos da las características del falso profeta, nos da los tiempos en los cuales van a suceder todo esto. Es un libro en verdad muy precioso, muy especial. Entonces, el Apocalipsis lo dividimos en capítulo 1 sobre las cosas que ha visto Juan, capítulo 2 y 3 sobre las cosas que son, y el capítulo 4 al 22 sobre las cosas que van a suceder pronto. Esto es muy importante que sepamos. Entonces, si tú estás prestando atención y vas a comenzar a hurgar este libro constantemente, pues eres bienaventurado. Porque este es el único libro de la Biblia que viene con premio, con bienaventuranza para el que lo lee, para el que lo guarda, para aquel que está pendiente de lo que Dios quiere decirnos. El esquema que tiene Apocalipsis, y aquí les he preparado un resumen, hay muchos temas que habla el Apocalipsis, pero más o menos, a grandes rasgos, tiene que ver con lo siguiente. El capítulo 1, del versículo 1 al 8, nos habla una introducción que hemos leído, nos habla de un prólogo del 1 al 3, quién lo escribe, hacia quién, saludos y doxología del capítulo 1 del 4 al 8, doxología tiene que ver con la adoración a Dios, con palabra de adoración a Dios. El mismo capítulo 1 del 9 al 20 nos habla Jesús entre las 7 iglesias. El capítulo 2 y 3 nos habla la carta a las 7 iglesias, ¿no? Ahí hemos visto en orden cronológico, habla a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. También nos habla del capítulo 4 a 5 del trono, del rollo y el cordero. Nosotros hemos estudiado ya todo esto, ¿no? Como no había nadie digno de abrir estas cosas selladas, y hubo uno que era Jesucristo, ¿no? Capítulo 4 nos habla del trono en el cielo, y aquí me detengo un poco para aclararles con respecto a partir del capítulo 4, aquí desaparece por completo el nombre iglesia, ¿no? Y esto tiene que ver con que la iglesia no va a estar presente en la tribulación, en los eventos difíciles que se vienen. A Juan le dice, ven, sube, ¿no?
Y Juan ve el trono de Dios y ve a 24 ancianos delante del trono de Dios y ve cosas alucinantes. Definitivamente los 24 ancianos hay mucha interpretación de quiénes pueden ser. Muchos dicen que son de la tribu, de las 12 tribus de Israel, o patriarcas. El estudio más aproximado que estos 24 ancianos tiene que ver que representan a la iglesia de Jesús. Porque todavía el pueblo de Israel no está salvado, recuerden. Cuando a Juan le habla, Dios le dice, ven, sube. Entonces ahí Juan es trasladado en el espíritu al cielo. Y a partir de ahí comienza a ser revelado las cosas que van a suceder. Y a partir de ahí comienza a ser revelado lo que viene en la tribulación y el anticristo. Y Juan está en el cielo y ve a estos 24 ancianos. Y comienza a describir las cosas preciosas que hay ahí. Y no está haciendo nada más y nada menos que describiendo lo que la iglesia está viviendo y está viendo en ese momento. Porque recuerda que, digamos, desde el capítulo 1 al capítulo 3 está la iglesia presente en la tierra. Pero de ahí, apenas termina el capítulo 3, iglesia de Filadelfia, la Odisea, viene el arrebatamiento. Y ahí es cuando el capítulo 4 arranca el capítulo diciendo Juan sube. Y a partir del capítulo 4 hasta el final no se menciona a la iglesia para nada. Del 1 al 3 se menciona mucho la palabra iglesia y el mensaje a la iglesia. Del 4 en adelante no, ¿por qué? Porque ya lo vimos, la iglesia no va a estar presente en estos acontecimientos proféticos de la tribulación, de la gran tribulación. Y todo lo que está expectante, viendo Juan, es lo que pasa en la tierra, cosas terribles. Hemos visto la ira de Dios y vamos a ver lo que estamos describiendo acá en el esquema, cosas terribles que están sucediendo en el mundo por consecuencia de su desobediencia, de su pecado, de su alejamiento de Dios y de no conocer a Dios. Y para darle la oportunidad en esta última semana de la profecía 70 de Daniel, la oportunidad al pueblo de Israel para que se arrepienta y pueda ser restaurado. Entonces, volvamos al esquema. Entonces, al capítulo 4, ya no está la iglesia presente, la iglesia ha sido arrebatada, estamos en el cielo. Y el capítulo 4, ahí se ve el trono, el estudio del rollo y del cordero. El trono en el cielo, en el capítulo 5 habla del rollo con los 7 sellos y comienza a hablar del cordero inmolado. Del capítulo 5, del versículo 6 al 14. Luego, ¿qué cosa viene a hablarnos? Después de esto, viene los 7 sellos, ¿no? En la siguiente imagen van a ver esto, que viene a partir del capítulo 6, ¿no? Y nos habla del primer sello que hemos estudiado también esto ya, del caballo blanco, el segundo sello el caballo rojo, tercer sello el caballo negro, el cuarto sello el caballo amarillo, el quinto sello las almas bajo el altar de Dios, el sexto sello el gran terremoto que hay en la tierra, recuerden ustedes el sello de los 144,000, la gran multitud que aprecia Juan, y en el séptimo sello hay un silencio en el cielo abrumador. De ahí se abre paso, recuerden ustedes, el séptimo sello abre paso a las 7 trompetas que está en el capítulo 8 y habla de la primera trompeta sobre granizo y fuego mezclados con sangre, que es castigos que viene al planeta Tierra y a los moradores del planeta Tierra. La segunda trompeta, una montaña lanzada al mar. La tercera trompeta sobre la estrella Ajenjo que contamina todo el agua o gran parte del agua. La cuarta trompeta habla de la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas. Es herida y hay oscuridad en el planeta Tierra. En la quinta trompeta, la plaga de langostas, la mortandad a millones y millones de seres humanos. La sexta trompeta, liberación de los 4 ángeles. Nos habla en el capítulo 10, el ángel y el pequeño rollo, los 2 testigos que vienen a predicar para que sean salvos el mundo entero y en especial los judíos, los de Israel. La séptima trompeta en el capítulo 11 es sonada y nos habla sobre un juicio y una recompensa y da paso también a las siete copas de la ira de Dios. Pero antes de esto, en la siguiente imagen van a ver que viene, ¿qué cosa? Varios personajes y eventos, ¿no? Del capítulo 12 al 14. Aquí vemos que Dios manifiesta en la mujer y al dragón. Ahí nos describe cómo es el anticristo,
cómo es perseguida la iglesia y todos los cristianos. Nos habla de las dos bestias, que es el falso profeta y el anticristo, como el falso profeta es el que le hace la propaganda al anticristo y el anticristo toma poder y toma el control mundial. Nos habla en el capítulo 14 sobre el Cordero y los 144.000, sobre la cosecha de la tierra que viene aquí. De ahí da paso a las 7 copas, del capítulo 15 al 16. Recuerden ustedes, ahí comienza la primera copa con heridas feas y dolorosas, llagas. Segunda copa, el mar se convierte en sangre, más mortandad, se muere las 2/3 partes de la población. La tercera copa, los ríos y los arroyos de agua se convierten en sangre. La cuarta, el sol quema a los hombres con fuego. La quinta, oscuridad. Sexta, el río Éufrates se seca. La séptima copa, hay un terremoto tremendo, y es cuando sucede la venida de Cristo. En el capítulo 17 nos relata sobre Babilonia, la gran ramera, la que ha prostituido el evangelio, una iglesia corrupta a nivel mundial que ha prostituido pues el evangelio y ha engañado a millones de almas que están siendo conducidas al infierno en vez que al cielo por creer solamente y ser religiosos. Ahí describe a Babilonia, capítulo 17, el 18 habla de la caída de Babilonia, de esta religión que también va a ser universal y va a ser tomada por el anticristo como su religión a nivel mundial, pero luego el mismo anticristo va a derrocar esta religión y la va a pisotear, ¿no? Y ahí es cuando se va a sentar en el trono de Dios y va a provocar obviamente este desastre, esta contaminación, la famosa abominación desoladora, ¿no? Hay alabanza por la caída de Babilonia en el verso 19, capítulo 19. Y luego, por último, existe ya las alabanzas por la boda del Cordero. Acá se nos relata la hermosa boda del Cordero en el capítulo 19. El regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, nos relata en el capítulo 19. También para considerar mucho esto, porque muchos se confunden, repito, entre segunda venida y rapto. Y precede esto en el capítulo 20 el milenio, que ya estudiamos también, los 1000 años. Y ahí viene la condena de Satanás, que después del milenio es vuelto a soltar nuevamente. Y aquí viene, recuerden ustedes, la guerra que va a hacer nuevamente Satanás con un ejército que va a recolectar de la tierra, y al final todos van a ser quemados y aniquilados por el poder de Dios. Y termina en el capítulo 11, verso 20, del 11 al 15, con el gran juicio del gran trono blanco, que es el juicio final, donde los libros van a ser abiertos y van a ser lanzados la muerte, el Hades, y todos sus seguidores, todos los humanos que no hayan seguido a Cristo como Él lo pidió, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y ahí en el capítulo 21 nos habla sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, esta vida eterna que vamos a tener nosotros en este nuevo cielo y nueva tierra, ¿no? Y termina el capítulo 22 con la conclusión de lo que es el libro y la bendición y las palabras pues que suenan fuertes hasta el día de hoy y deben sonar fuertes en nuestros oídos y en nuestro corazón, diciéndole: Señor, ven pronto, ven, Señor Jesús. Entonces, el Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro precioso, es un libro para tomar en cuenta, para ser estudiado, porque Dios lo manda, y encima tiene bendición, tiene bienaventuranza. Espero que a partir de este estudio, de esta enseñanza, pues te entren las ansias de leer el Apocalipsis, de escudriñarlo, de meditarlo, de guardarlo. Definitivamente el Apocalipsis es un libro que ha sido escrito para estos tiempos, sobre todo. Justamente los que leemos, los que hurgamos en el libro de Apocalipsis, estamos al tanto de lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Estamos conscientes del panorama profético y en qué tiempo estamos, ¿no? Definitivamente lo han escuchado muchas veces, y sí, estamos en tiempos finales, estamos a puertas del gran arrebatamiento, estamos a puertas de ese evento de los más maravillosos que van a suceder después del nacimiento de Cristo y de la venida de Cristo al planeta Tierra hace 2000 años. El arrebatamiento va a ser un evento
hermoso en el cual nosotros, la iglesia, los que en verdad seamos iglesia, vamos a ser arrebatados. Entonces, si podemos definir que el Apocalipsis es un libro de revelación para nosotros, podemos decir que hay varios temas importantes que Dios quiere que sepas, y vamos a resumirlos, digamos, después del esquema, en que el Apocalipsis es un libro de revelación y nos revela a Cristo en toda su pompa, en toda su gloria. Y aquí hago el paréntesis del apóstol Juan. Recuerden que Juan era el discípulo amado de Jesús, era jovencito y era un discípulo, como relata los evangelios, era un discípulo que paraba con Jesús, era el discípulo tal vez más cariñoso, era el discípulo tal vez que le gustaba agarrarle de repente la cara a Jesús y la barba, le gustaba besarlo, le gustaba seguro limpiarle el polvo de sus pies, le gustaba recostarse ahí pegado a Jesucristo. Era un discípulo que debe semejar a los cristianos de hoy en día, que debe semejar a esos discípulos, que debemos amar a Jesús y debemos tener esas características, no de personas amargadas, renegonas, personas criticonas, personas malhumoradas, no, tenemos que ser como Juan, como Juan, que tenía un espíritu de ayuda, que estaba en los pies de la cruz de Cristo, y Cristo lo miró y fue el único que estuvo ahí, y le dijo que cuidara a María y que se cuidaran entre ellos. Recuerden, era un discípulo muy, muy familiar, que le gustaba la familia, que le gustaba el cariño, que le gustaba la alegría, que le gustaba el engreírse con Jesús. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Y no podía ser mejor candidato seleccionado por Dios para escribir este gran libro de revelación. Recuerden el otro gran libro de revelación que existe en el Antiguo Testamento, que fue Daniel. ¿Y qué características tuvo Daniel? ¿Se acuerdan? Era un jovencito también, y era un joven que fue apartado de los suyos, pero se mantuvo fiel a Dios. Era un joven que no se dejó amilanar por Nabucodonosor, ni se arrodilló ante él, a pesar que había un edicto que el que no lo hiciera iba a ser muerto. No lo hizo, se mantuvo fiel a Dios y fue recompensado. Era un joven también alegre, era un joven que contagiaba a los demás, era un joven inteligente, era un joven osado, era un joven que cuando Nabucodonosor prohibió que adorasen a otros dioses, él abría las ventanas de su habitación para que todo el mundo viera cómo adorar al único Dios, al Rey, a Jehová de los ejércitos. Era osado, era aguerrido, era valiente, era inteligente, era amoroso, era fiel. Características que debemos tener los cristianos. Si tú quieres que Dios te revele muchas bendiciones, si tú quieres ser bendecido, sé como Daniel, sé como Juan, el apóstol amado. Y este apóstol amado, también como Daniel, pues le dijo no al emperador y fue desterrado. Y Dios lo escogió a este ser tan humilde, tan cariñoso, tan amable, para escribir estas profecías y mostrarle todo lo que iba a acontecer hasta el final de los tiempos. Qué privilegio que tuvo el apóstol Juan. Y Juan, que compartió ese Jesús terrenal, ese Jesús que lloraba, que compartió su vida, años de su vida con ese Jesús que se ensuciaba, con ese Jesús que tuvo dolor y agonizaba. Después se vio sorprendido con la imagen de su Jesús, de su amigo, pero como rey, ya no como hombre, sino como Dios. Y lo describe y se humilla ante sus pies y se tira ante sus pies. Tal vez ya no hizo lo que hacía con el Jesús terrenal de postrarse en su pancita. Automáticamente, al ver esa gloria majestuosa, ese rey resucitado, ¡bum!, cayó de rodillas ante tanta majestuosidad de Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis
tiene también como uno de los propósitos revelarnos a Jesucristo. Y ojo, cuando estudies el Apocalipsis y lo leas, nunca se te salga de tu mente el estar viendo a Jesús, porque es la revelación de Él. Jesucristo está presente en todo el Apocalipsis. Es ahí donde justamente vemos que es el personaje principal del libro. Es donde Dios le da la gloria a Jesucristo, vencedor de la muerte, de Satanás. Y en Apocalipsis se le describe, y muchos se olvidan de Jesucristo justamente, y muchos parecen más estar interesados en la marca de la bestia, en el dragón, que en Jesucristo. ¡Ojo! Es una terrible equivocación, porque la gloriosa persona del Señor Jesucristo es la que llena todo el libro. Recuerda que ahí, el Apocalipsis, ahí habla, Él es el Señor de la iglesia, es el Hijo del hombre. Les voy a mencionar todo lo que dice de Jesucristo este libro a lo largo del capítulo 1 al 22. ¿Qué más? Es el Cordero inmolado, es el León de la tribu de Judá, es el Redentor, es el principio del fin, es el Alfa y el Omega, es el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué más dice el Apocalipsis de Él? Es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el invencible guerrero montado en el caballo, es el Verbo de Dios, es el Rey de reyes y Señor de señores, es la raíz y linaje de David, es la estrella resplandeciente de la mañana, es el esposo, la lumbrera que ilumina la nueva Jerusalén, es aquel que es adorado por la creación entera. Como muy bien dice Apocalipsis 19:10, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de este libro. El propósito de Apocalipsis que Dios nos reveló es para que nunca nos olvidemos y tengamos presente quién es Jesús, su Hijo amado, quien murió por ti y por mí y venció al diablo. Y ahora es un rey glorioso, poderoso, victorioso, grande, majestuoso, hermoso, que puede hacer el todopoderoso, al cual Él nos dijo, pídeme y pídeme bien y te voy a dar todo lo que me pidas. No hagamos caso al demonio asqueroso que nos mete mentiras para no creerle a Jesucristo. No hagamos caso a ese demonio que quiere hacerte creer que siempre vas a estar enfermo, siempre vas a estar pobre, que no hay solución para tus negocios, que no hay solución para tu familia. No le creamos a ese derrotado, a ese vencido. Creámosle a este Jesucristo poderoso que es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor. El cual dijo, si las aves del cielo tienen comida, las flores del campo se visten más bello que lo que se vistió Salomón, ¿cuánto más te voy a dar a ti si tú me pides? El cual dijo que, padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Pídeme, dice Jesucristo. ¿Cuánto cristiano hay? ¿Cuánto cristiano hay que está pobre? Que está sufriendo porque sencillamente no le piden a Jesucristo. De repente le pidieron en el transcurso de su vida, qué sé yo, 2, 3 veces, 5, 10. Hay cristianos que piden más, no sé, qué sé yo. Hay cristianos que más han llamado a una operadora de teléfono para arreglar su celular que pedirle al Señor por su sanidad o por la salvación de alguien. Sí, di ouch. Hay cristianos que más, no sé, han leído la historia del Perú, han leído más la geografía o la geopolítica que la Biblia. Y luego se quejan. Pídele y créele al Señor Jesucristo el Todopoderoso. El Apocalipsis justamente es un libro de revelación de Jesucristo, para que la iglesia abra los ojos y vea, wow, yo tengo este Padre por amigo y Rey, su sangre me perdonó. ¿Por qué voy a estar enfermo? ¿Por qué voy a estar pobre? Si soy hijo de Dios. El día que creas esa verdad y deseches las mentiras de Satanás en tu vida, en tu corazón, en tu mente, vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Y vas a hacer lo que Dios quiere. Esos cristianos de Filadelfia, fieles, guerreros, no son cristianos pobres, lamentadores de su situación, lo que yo llamo los pobrecitos, ¿no? Los que se hacen los pobrecitos, los sufriditos. Dios quiere que te levantes en medio
de esta tormenta. No quiere que te autocompadezcas. ¿Quieres llorar? Llora. Llórale a Él. Descarga tu corazón y tus emociones a Él. Pero no demuestras al mundo de que eres amargado, de que eres sufrido, de que pobre de ti, que todos los males y que te acaricien y que te besen y se compadezcan de ti. No, eso es el diablo. Los hijos de Dios nos levantamos a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, y confiamos en un grande, en ese Rey de Reyes que tenemos. Entonces, cuando leas el Apocalipsis, abre la boca si quieres, en señal de wow, qué Dios tengo, wow, cómo es mi Jesús, y saca pecho y predica y habla de Él a las personas para que no tengan miedo en este tiempo, para que se sanen los enfermos en este tiempo, para que sepan que hay vida eterna después de la muerte, para que sepan que hay un arrebatamiento pronto y se va a llevar a los que sean fieles y verdaderos. Fieles y verdaderos. El Apocalipsis es un libro precioso que nos enseña también a adorar a Dios. Ojo con ello. Y esta es una de las grandes necesidades del pueblo de Dios en nuestros días. De hecho, hay muchos creyentes que en verdad ni siquiera saben lo que es adoración. Con mucha frecuencia muchos llaman solo alabanzas para referirse a canciones, pero en verdad cuando observas muchas letras de las canciones no tienen nada que ver con la adoración que se tiene que tener a Dios. Nosotros tenemos que empezar a diferenciar lo que es acción de gracias y adoración. Claro que hay que ser hijos agradecidos. Y el agradecimiento es lo que nos motiva a nosotros a ayudar a otros. El agradecimiento a Dios es lo que nos motiva a ayudar a la iglesia, a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros pactos. El agradecimiento a Dios, definitivamente un cristiano, una de las características es que es agradecido y es dador. Cristiano tacaño no es cristiano, definitivamente. Cristiano no agradecido no es cristiano. Un cristiano no agradecido es sinónimo de un cristiano amargado, un cristiano doble ánimo, un cristiano mal agradecido. Eso no cuadra, ¿no? Cristiano mal agradecido son palabras opuestas. Cristiano mal agradecido no. Cristiano es sinónimo de dador. Cristiano es sinónimo de gozoso. Cristiano es sinónimo de fiesta, de fe. Eso, de dar. ¿Cuántos de ustedes cuando han recibido su ofrenda? ¿Cuántos de ustedes cuando han recibido, su sueldo? ¿Les ha movido algo en el corazón, no sé, de darle algo a mamá, a papá, al hermano, a la hermana, al familiar, a alguien, un amigo, por agradecimiento? ¿Cuántos de ustedes? ¿Y a Dios? El que se inmoló por nosotros, el que nos da la vida, el que te está dando ahorita un techo, un pan que comer, el que cuántas veces nos ha perdonado nuestros pecados, el cuántas veces nos ha sacado de depresión, de angustia. ¿Cómo no ser agradecidos con Él? Ese es el propósito del dar, el del ofrendar, el de diezmar. Eso es. Cristiano que critica que la ofrenda, que el diezmo, que no tengo, que esto, que ¿por qué me piden? Está muy alejado de Cristo y se va a quedar. Así de simple. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios ama el dador alegre. Dios dice que no demos por contienda, por vanagloria, ni renegando. Por eso fue desechado la ofrenda de Caín, acuérdate. Porque era tacaño, pues. Porque no le ponía ganas en el asunto de dar. Y Abel, lo mejor, lo más gordito, lo más hermoso le trajo a Dios, lo primicias. Entonces, cuando estés dando una ofrenda a Dios, cuando estés dando tu diezmo, un pacto, si para el celular pagas 90 soles, 80, 100, y al Señor le das menos que eso, date cuenta. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que un cristiano así es un cristiano engañado, un cristiano tacaño, un cristiano no agradecido. Yo sé que estas palabras duelen. Yo era uno de ellos, por ejemplo. Dejé de serlo cuando comencé a ser obediente a Dios. Y en verdad comprendí que tengo un Dios tan grande que tanto me ha perdonado, tanto me ha amado. ¿Por qué no darle? Todo lo que tengo es porque Él me da. ¿Qué cuesta dar el diezmo? La 10ª parte. Hay personas que les daban el 90%. Y hay muchos que lloran por el diezmo. Y hay muchos que ofrendas no hay para Dios, y menos pactos y compromisos, no.
Pero su pacto, su compromiso con Movistar, con Claro, su pacto con compromiso con el colegio, con la universidad, eso sí, lo cumplen. Pero el pacto, compromiso con Dios, ¿cuántos fallan en eso? Y son los que se quejan luego. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué sigo pobre? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay el otro? Y viene amargura a sus vidas. Porque cayeron en el juego del enemigo de creerle a Satanás y no creer la verdad de Dios. Entonces, el Apocalipsis nos habla de ser agradecidos y de adorar a Dios. Y nos muestra la oración de los ángeles, del planeta entero a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. La oportunidad que ahora tenemos de no estar en nuestro templo y adorarlo ahí, lo tienes aquí con las transmisiones, y cuando se cante adoración, pues ahí adórale. Y adórale y dile con tus palabras lo que es Él. Poderoso, grande, majestuoso, hermoso, precioso, grandioso, primero y último, grande, eterno, príncipe de paz. Dile con tus palabras. Eso es adorar. ¿Cuándo es la última vez que has adorado a Dios? Hay cuántos cristianos que en transmisiones solamente ven las canciones y no hacen nada más que, qué bonito, qué bacán. Y no solamente las transmisiones. En cualquier momento puedes poner tu cancioncita o a capela, si quieres que nadie te vea en tu cuartito, levantar manos al cielo y adorar al Rey, inclinarte, arrodillarte, adorarle, darle gracias, decirle todo lo hermoso que es, adorarle. Cristiano que no adora a Dios no es cristiano. También, ¿para qué fue escrito el Apocalipsis? Para animar a los creyentes que están en persecución. Lo estuvo en la época de Juan. A lo largo de la historia hubo persecución hasta nuestros días con cristianos. De repente tú estás perseguido por la familia, por las amistades, criticado, burlado. Anímate, dale gloria a Dios, que eso te siga contagiando para seguir buscando a Dios. Porque esta palabra nos anima, el Apocalipsis, de que un día el bien vence al mal. Así acaba la historia. Y el diablo lo sabe y está picón. Por eso está en los últimos tiempos haciendo barbarie y media con la humanidad. Pero al fin y al cabo Satanás es derrotado y es lanzado al lago de fuego y sufre por los siglos de los siglos. Y nosotros, los hijos de Dios, que hayamos perseverado y hayamos vencido sus mentiras, sus engaños, vamos a vivir por la eternidad con el Rey de Reyes. Qué alucinante va a ser eso. Qué hermoso. Entonces, el Apocalipsis es también escrito para llenar el corazón de los creyentes de gozo, de un cántico nuevo. Al ver a Jesucristo, al ver cómo vence al diablo, al ver que la maldad va a acabarse y que siempre triunfa el Dios, nuestro Dios de bien, sobre el diablo malo, debe llenarnos de gozo. También nos muestra el programa de Dios para el restablecimiento de su reino, de ese paraíso que dio a Adán y Eva, que por el pecado fallaron. Vamos a ver que de nuevo sí se va a realizar. Y eso el Apocalipsis también lo habla. Y debemos estar gozosos. Va a volver el paraíso creado por Dios para nosotros. También nos muestra para que estemos vigilantes. El Apocalipsis es para que estemos vigilantes sobre el rapto, sobre el arrebatamiento, sobre la venida de Cristo. Porque de eso nos habla. Y estar atentos a no caer en la gran tribulación. Anuncia el Apocalipsis también lo que es los juicios de Dios, y cómo Dios es un Dios justo, y cómo Dios es un Dios santo, es un Dios amoroso pero justo, y va a traer justicia. Y hemos dicho que va a poner alto al mal, porque Él es justo, y eso es amor. Y va a castigar a los malos, porque eso es justo, y eso es amor. Justamente el hecho de que Dios a los injustos mande al infierno es una muestra que es un Dios amoroso y que ama y le importa el bien. Si Dios salvara a los injustos, a los violadores, a los asesinos y a todos los que cometen pecados del infierno, solamente mostraría que es un Dios malo, un Dios injusto. Gracias a Dios no ese es el Dios que tenemos. Y a lo largo de la palabra de Dios nos muestra cómo es Él.
El Apocalipsis, qué hermoso libro. Yo espero que esta enseñanza haya abierto tus ojos, tu corazón, para comprender la importancia de este último libro, para entenderlo, para escudriñarlo. Tú y yo somos seres imperfectos, ¿verdad? Fallamos mucho. Si yo pudiera decir como Pablo, yo te puedo decir que frente a ti tienes a uno de los seres más imperfectos de este planeta Tierra. Pero me cojo de la sangre de Cristo, me cojo del manto de Jesús, me agarro de ese Rey majestuoso que venció a la muerte, porque sé que es mi amigo, que murió por mí, porque sé que me perdona, porque sé que me levanta. Y eso me anima a seguirlo, porque veo sus maravillas y milagros que han pasado en mi vida, en mi familia y en la iglesia de Cristo. Adoremos a ese Rey. Adoremos a ese Dios majestuoso, bueno, misericordioso. Qué increíble es Él. Qué grande, qué grandioso y precioso es Él. Cristianos, en estos últimos tiempos, dejemos ya los pleitos, las contiendas. Dejemos ya la avaricia. Este mundo se va a acabar y nada nos vamos a llevar de este mundo. Claro que sí, trabaja para comer, trabaja para que tengas tus cositas mientras estemos aquí, pero no anheles más lo material más que lo espiritual. No anheles, anhela más lo espiritual, las cosas de Dios. Vas a ver cómo eso va a cambiar tu vida. Muchos cristianos van para atrás por pensar en lo material. Recuerda que Dios sí quiere que tengas todas las cosas, aquí en la tierra y en el reino venidero. Yo doy gloria a Dios. Cierra tus ojos y escucha esta canción. Escucha, adóralo. Rey por siempre. Dile, yo te adoro. Adóralo. Deja de hacer lo que estás haciendo y adóralo. Yo te adoro con mi ser. Rey bendito, Rey glorioso, precioso, hermoso. No existe nadie como tú. No hay nadie. Su reino es sin igual. Por siempre reinará. Por siempre reina, Señor. Su gloria exaltaré. Confío en su poder. Su amor eterno. Adoro. Dile, yo te adoro con mi ser. Adóralo, Él es el único digno, el poderoso, el que venció. Te adoro, te adoro con mi ser y mi corazón. Sí, Señor, por siempre, Señor, por siempre te adoraré por la eternidad, por siempre, porque me salvaste para eso, para tener vida abundante. Por siempre te adoraré. Siempre, mi vida es tuya, te pertenezco, Señor.
No te voy a sacar la vuelta, no te voy a traicionar, Jesús. Te adoro. Te adoro aquí en la tierra, te adoraré en el cielo por la eternidad. Eres digno, eres digno. Eres digno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitir que te adoremos. Gracias, Señor. Limpia el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo, porque queremos ser aceptos ante ti, Señor. Saca de nuestra vida todo aquello que no te pertenece, Señor. Queremos ser esos hijos verdaderos, fieles, esos hijos obedientes, agradecidos, dadores, misericordiosos, predicadores. Queremos ser esos hijos luz. Queremos, Padre Santo, influenciar a los que nos rodean para bien. Queremos ser embajadores tuyos donde tú nos mandes. Y en este tiempo, sobre todo, ayúdanos a destacar como hijos tuyos, Señor. En medio de este mundo de tanto sufrimiento, tanto miedo, tanta angustia, tanta muerte. Ayúdanos a levantar tu estandarte en alto. Y que las personas te busquen a ti, Salvador y Sanador nuestro. Gracias, Padre Santo, por este tiempo precioso. Amén y amén. Amados amigos, amados hermanos, a perseverar en este tiempo, a ser cristianos de verdad y a manifestar ello justamente con los dones del Espíritu Santo. Que haya amor, que haya gozo, que haya paz en tu corazón, que los demás vean eso, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Así es que fe en estos tiempos de crisis, de sufrimiento, tiempos de dificultad, de aflicción, pero hijo de Dios, confía, yo he vencido al mundo. Así es que animémonos, cuídense mucho, tomen todas las medidas de precaución siempre, y si tú que me estás viendo estás enfermo, te agarró el COVID, pues te vas a sanar. No tengas miedo, confía en el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuídate, hazte un buen chequeo y vas a salir limpio y sano como una gripe. Vamos a seguir buscando de Dios, sigue apoyando ahí a la iglesia en tus misiones, da tu grano de arena, no solo que los pastores trabajan o los de comunicación, tú puedes ayudar y hacer mucho y portarte como un siervo de Dios, como un servidor. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para ti, para los tuyos, una semana que prediques y ganes muchas almas, y una semana que sirvas mucho a la iglesia de Cristo, al Señor Jesucristo, y apoyes mucho a todos tus hermanos. Dios los bendiga grandemente, nos vemos pronto.